Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque me permite, Señor, servirte en tu presencia. Quiero alabarte y glorificarte, porque tú, Señor, me rescataste de esa vida de pecado, de esa vida de esclavitud, y me regalaste, Señor, la libertad en tu amor. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. Y finalmente, Señor, quiero alabarte y glorificarte con todas mis fuerzas, con mi mente, mi corazón y mi espíritu, porque no solamente nos enviaste a tu Hijo, sino que nos enviaste tu mismo Espíritu y el Espíritu de Jesús para que viva dentro nuestro. Gracias, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedir perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por aquellas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, reunidos en tu nombre. Te pido, Jesús, que tú allanes los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan en los corazones, que reciban esos frutos. Te pido, Señor, que yo disminuya por completo y seas tú el que pueda obrar a través mío. Que yo pueda, Señor, achicarme para que seas tú el que crezca. En este momento, Señor, quiero poner en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes y los que están del otro lado de la pantalla traen en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. Todo en tus manos, Señor. En este momento también nos despojamos de ese miedo que nos angustia, de ese problema, de esa situación. Dejamos todo atrás para encontrarnos contigo. También, Señor, ponemos en tus manos nuestras bendiciones, nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras familias y nuestra propia vida. Porque sabemos que no existe lugar mejor que tus manos, Señor. Y porque sabemos, tenemos la certeza de que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él entregue a cada uno, a cada una, esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora me gustaría que puedan decir conmigo esta oración, esta invocación al Espíritu Santo, pero decirlo como si fuera que la decimos por primera vez, de forma pausada,
sintiendo, degustando cada palabra que vamos pronunciando. Y le decimos al Espíritu de la verdad, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, llena mi corazón. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles, alecciona mi corazón con la ciencia del Espíritu Santo, y haz que guiados por este mismo Espíritu, saboree la dulzura del bien y goce siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles, queridos hermanos, que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a ver en nuestra primera lectura, vamos a ver la carta a los Romanos, vamos a continuar. Estuvimos viendo el capítulo 12, empezamos del 1 y fuimos yendo hasta el final de ese capítulo. Hoy vamos a ver el capítulo 13. Esta carta a los Romanos se encuentra inmediatamente después del libro de Hechos de los Apóstoles y es la carta que San Pablo había escrito a los cristianos de Roma en aquel entonces, a esa comunidad que vivía en Roma, pero sin embargo, esta carta hoy está escrita para cada uno de nosotros. Hoy, 24 de mayo, lunes 24 de mayo, San Pablo desde el cielo nos dirige estas palabras a vos y a mí. Vamos a ver el capítulo 13, pero solamente la mitad. Entonces así vamos a poder profundizar en la medida justa. Vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 7. Romanos 13, del 1 al 7. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También
tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de la conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde, el impuesto si le debe el impuesto, las tasas si se le deben las tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos dirige estas palabras y no creo que sea coincidencia, sino una diosidencia más bien, porque Dios no llega tarde, Dios no se equivoca, Dios no juega al azar, sino que Él siempre actúa en el momento preciso. Entonces, estamos viviendo realmente un tiempo muy difícil a nivel mundial, tanto por la pandemia como como por la corrupción existente en los diferentes gobiernos del mundo. Entonces, aquí San Pablo nos da un mandato claro. Dice, obedecer a las autoridades. Sin embargo, cuando nosotros leemos las palabras aquí expuestas por San Pablo, pareciera de que nada tienen que ver nuestros gobernantes con los gobernantes que se citan aquí. Entonces, es ahí donde entra la instrucción para los gobernantes. Cuando nosotros leemos el libro de Jueces, un momentito, un segundo por favor, gracias por su paciencia. Bueno, no en el libro de los jueces, perdón, en el libro de los reyes, ahí se daban las instrucciones precisas para los gobernantes y decía que ellos necesariamente cuando asumen el poder, ellos tenían que hacer una copia a mano de la ley de Dios y debían recitarla paso a paso y ponerla en práctica. Y decía, cuando ellos asumen el poder, ellos asumen un servicio y dice la actitud con la que ellos deben gobernar. Dice que estos gobernantes tienen que mirar al pueblo como sus iguales, no por encima, no creerse superiores. Entonces, como tarea, encontrar en qué parte de la Biblia está esta instrucción para los reyes, donde se dice explícitamente que deben hacer una copia a mano de la Biblia y leerla día a día para ponerla en práctica. Entonces, en la medida en la que las autoridades actúan de esa forma, entonces se entiende de que ellos tienen esa misión de llevarnos al bien y vamos a empezar a creer que tienen esa misión. Hoy muchas veces eso no se ve y en parte es culpa nuestra, tuya y mía, por las veces que no fuimos a votar, por las veces que no nos formamos en la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Es un compendio hoy en día, es decir, un libro o un pequeño libro
en donde se hizo un resumen de todas las enseñanzas que da la iglesia desde el inicio de los tiempos hasta hoy. Entonces, son las enseñanzas con respecto a cómo gobernar. Cómo debe gobernar no es ni con la izquierda, ni con la derecha, ni liberalismo, ni capitalismo, no. Una persona católica tiene que conocer, dominar la doctrina social de la iglesia. Es ahí donde se especifica cómo debe gobernar y cuáles son las políticas que deberían de implementarse. Entonces, hoy en día, si es que nosotros le preguntamos a nuestros políticos, al presidente, vicepresidente, a todos los senadores y diputados, tanto como a los jueces, tal vez ni uno solo pueda responder punto por punto qué es lo que enseña la doctrina social de la iglesia. Entonces, es muy difícil que ellos realmente puedan llevarnos hacia Dios si no conocen cuál es el plan que Dios fue marcando para nosotros aquí en la tierra. Entonces, eso es muy importante. Y en el catecismo de la Iglesia Católica también se establece que debe obedecer a las autoridades a menos que las autoridades vayan en contra del Evangelio, a menos que las autoridades vayan en contra del Evangelio y del principio general de la moral. ¿Sí? Entonces, cuando las autoridades, por ejemplo, promulgan leyes a favor del aborto, a favor de la eutanasia, entonces nosotros como cristianos no solamente no debemos obedecer, sino que tenemos la obligación de manifestarnos en contra. Tenemos la obligación de manifestarnos en contra. Cuando nuestras autoridades actúan en contra del Evangelio y en contra del principio general de la moral y de la ética, entonces nosotros tenemos la responsabilidad como seguidores de Cristo de manifestarnos en contra. Sin embargo, aquí hoy estamos hablando de la obediencia. Aquí en Paraguay tenemos un problema gravísimo de obediencia, muy, muy grave de obediencia y evidentemente que tendrá sus raíces en los pésimos gobernantes que en algún momento tuvimos y las consecuencias de esos gobiernos. Sin embargo, aquí en Paraguay tenemos un grave problema con la obediencia. Nosotros tenemos aproximadamente un 50% de evasión fiscal, es decir, un 50% de las personas que tienen que pagar sus impuestos no pagan, no pagan. Y quién sabe cuántas leyes hay que diariamente son violadas, pero que simplemente no fueron denunciadas y por lo tanto no tuvieron su consecuencia legal. Sin embargo, aquí esta es la instrucción para vos y para mí, para ustedes que están aquí presentes y para mí también, así como los que están del otro lado de la pantalla. Dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Así también tenemos ese problema de desobediencia, y yo creo que a nivel mundial, con respecto a la autoridad que Cristo otorgó a San Pedro, que Cristo otorgó a la iglesia, a la única iglesia instituida por Cristo. Hoy estamos viviendo, queridos hermanos, un episodio tristísimo, tristísimo, que yo les ruego que por favor oren por esta situación por la que está pasando la iglesia, por esta rebelión que está viviendo la iglesia de Alemania, en donde van en contra de las palabras del mismo Jesús. Entonces, es importante que nosotros sepamos obedecer, pero eso implica saber discernir, poder nosotros tener los conocimientos y la preparación necesaria para discernir qué es lo que se nos pide. Y luego sí, poder realmente aceptar, aunque a veces no nos guste, poder tener esa obediencia. No es coincidencia que los tres consejos, los consejos evangélicos sean pobreza, obediencia y castidad. La obediencia es fundamental, queridos hermanos, pero la obediencia a Dios y a las autoridades que Dios puso aquí en la tierra. Nosotros si miramos la vida de Jesús, vamos a ver esa obediencia hasta la cruz. Él le dice, Padre, aleja de mí este cáliz. Si es posible,
evítame esta situación. Pero, dice Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, es ahí donde entra esa obediencia, donde tenemos la certeza de que Dios sabe más que nosotros, de que Dios nos ama más que nosotros, a nosotros mismos. Entonces, cuando Dios nos pide algo es por nuestro propio bien, por nuestro propio bien, por el bien de nuestro entorno y por el bien de toda la humanidad inclusive. Entonces, ahí entra esa confianza de creer en ese Dios que nos ama, de creerle a Él, de lo que Él nos dice y ponerlo en práctica. Y entonces ahí somos obedientes. Y dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Cuando nosotros nos vamos muchos siglos atrás, nos vamos al siglo sexto, quinto, cuarto antes de Cristo. Estamos hablando del año 450 antes de Cristo, año 500 antes de Cristo, es decir, hace 2500 años. Podemos leer ya a filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, y ahí encontramos la visión humana ya de cómo gobernar. Y ahí mismo ya nos damos cuenta de cuáles eran los principios a tener en cuenta para gobernar. Sin embargo, después Dios va mostrando después cómo gobernar de forma ya no correcta a los ojos humanos, sino correcta ante los ojos de Dios. Entonces, si alguien de ustedes se quiere candidatar a alguna responsabilidad de gobierno en su barrio o lo que sea, inclusive para como padres, es fundamental que conozcamos la doctrina social de la iglesia, que nada tiene que ver con el socialismo, sino que se llama doctrina social de la iglesia. Eso es algo que nosotros deberíamos dominar, queridos hermanos. Entonces ahí vamos a estar listos para ocupar un lugar y poder gobernar como Dios quiere que gobernemos. Y la gente pueda obedecer a las instrucciones que damos como gobernantes, contentos, seguros de que esa instrucción que estamos dando es para el bien común, es para el bien de todos. Y aquí nos dice de que estos puestos existen por voluntad de Dios. Dios, queridos hermanos, Dios Padre, Yahvé, es un Dios de orden, ¿sí? Es un Dios de orden. Él creó todo el mundo y creó con todo el orden que vemos. Vemos el universo, como los planetas giran alrededor del Sol en su propia órbita. O sea, hasta en la naturaleza nosotros vemos el orden que Dios estableció. Así también nosotros tenemos un orden que seguir. Y este orden fue Dios mismo el que lo estableció. Y dice, por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. Entonces, ¿cuál es la excusa que se pone hoy? ¿Cuál es esa racionalización? ¿Qué es racionalizar? Es buscar un motivo, buscar una excusa para justificar algo que no tiene justificación. Entonces, hoy día, 50% de evasión fiscal, 50% no paga su impuesto. ¿Y cuál es la respuesta? No, lo que pasa es que el gobierno se traga el dinero, lo que pasa es que se roba, lo que pasa es que se usan cosas que no corresponden y por eso yo no pago. Error. Dios nos dice, paguen sus impuestos, obedezcan sus autoridades, excepto en los casos en donde mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Reclamar, ejercer presión sobre nuestras autoridades para que ellos utilicen el dinero de la forma en la que corresponde. Y entonces eso significa vamos a irnos a sus casas a destruir sus cosas. Por supuesto que no. Eso no es lo que hace un cristiano. Un cristiano puede manifestarse y puede manifestarse de forma pacífica y puede lograr resultados en la medida en la que se organiza y es lo suficientemente perseverante. Entonces, nosotros estamos llamados a poder reclamar, a poder ejercer ese control, esa contraloría del pueblo, ¿sí? En donde realmente el cuarto poder es el pueblo, en donde es responsable y controla a sus gobernantes.
Entonces, la medida en la que ellos sienten ese control, muchas veces, porque lastimosamente su conciencia no fue suficiente, entonces nosotros pacíficamente reclamamos lo que corresponde. Lo reclamamos por redes sociales, lo reclamamos en persona y realmente procuramos organizarnos para que esos reclamos sean efectivos y las cosas cambien. Porque en la medida en la que todo el mundo deja de pagar sus impuestos, entonces no se pueden arreglar las calles, no se puede construir escuelas y tantas otras cosas y las personas no pueden tener los medicamentos que necesitan. Entonces, es importante que nosotros podamos cumplir y dejar de ser ñembotabú. Ñembotabú significa como si fuera loco, como si fuera tonto. Es una palabra aquí en guaraní. Y significa hacerse el desentendido, como si fuera que yo no entiendo qué pasa. Ah, mira, todos esos negocios son los que evaden impuestos. Sin embargo, yo conozco innumerables casos, lastimosamente, de personas que se van y pagan su impuesto en otra ciudad. Y dicen, no, si yo entonces estoy aportando en otra ciudad. Pero sin embargo no viven en esa ciudad. Aquí Dios dice, a los que tienen que pagar impuestos, paguen impuestos, dice. Entonces, queridos hermanos, yo también pasé por eso. Yo también pagué mis impuestos en otra ciudad, hasta que después me di cuenta de lo que Dios me pidió. Y hice todos los trámites para poder mudarme. Y hoy en día pago 2 o 3 veces la cantidad de impuestos que antes pagaba. Sin embargo, cuando Dios entra a la conciencia y al corazón, Él te mueve. Él te mueve a hacer las cosas como corresponde y a poder reclamar también. Yo formo parte de una organización que fundamos con unos amigos en la que nos encargamos y trabajamos para la transparencia de nuestro país. Entonces, es importante comprometerse y cumplir. Comprometerse y cumplir ambas cosas. No evadir, no evadir. Eso no soluciona nada. Y dice, por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. Aquí estamos hablando de una autoridad ideal, donde la autoridad busca el bien de cada ciudadano. Entonces, en la medida en la que esa autoridad es justa y es equitativa, entonces realmente no hay por qué tener miedo. Pero cuando uno tiene una autoridad represiva u opresiva, entonces en la medida en la que uno hace el bien, es ahí donde tiene que temer, porque es a los buenos y a la gente que quiere hacer bien las cosas a quienes se le persigue. Entonces, dice aquí, ¿quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Si es que uno hace todo bien las cosas, ¿por qué va a tener miedo a una auditoría? Si es que uno se comporta como buen ciudadano, ¿por qué va a tener miedo a la policía? Entonces, siempre y cuando asumiendo una policía como corresponde, no una policía que muchas veces tiende a una corrupción, le planta evidencias a las personas. Entonces, depende. Estamos hablando aquí de un caso ideal. Sin embargo, independientemente a los gobernantes, independientemente a las fuerzas de seguridad, nosotros estamos llamados a poder cumplir. Y eso nos da una serenidad de que aunque nadie nos vea, sabemos de que Dios nos ve. Y entonces, eso nos da una tranquilidad, te da una paz en la conciencia. Uno puede irse a dormir tranquilo, sabiendo de que hizo todo lo mejor que pudo. Y todo lo mejor que pudo, no acorde a su conciencia, sino a lo que Dios mismo le pide. Y dice en el 4, han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Esa es la misión que recibieron nuestros gobernantes, queridos hermanos. Y es por eso que nosotros estamos llamados primero a ser gobernantes de nuestra propia casa. Vos de tu casa y yo de la mía. Y poder gobernar como Dios quiere que gobernemos. Y así vamos a empezar por nuestra casa, por nuestra familia. Después continuamos por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestro departamento, por el país y algún día al mundo, si es que Dios quiere. Entonces, si es que Dios quiere y nosotros ponemos de nuestra parte, por supuesto. Entonces, dice aquí, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tiene la misión de Dios para castigar a los malhechores, es decir, para poder impartir esa justicia como Dios mismo la impartiría.
Pero para eso es necesario conocer los criterios de Dios, saber cómo piensa Dios, cómo siente Dios. Entonces, un juicio yo voy a poder determinar si la persona es culpable o no. ¿Qué medidas debo tomar en cada situación? Sin embargo, tenemos un gobierno que probablemente, y según lo que se percibe, no tiene estos conocimientos de Dios. Y al contrario, es como que se quiere separar por un lado Dios, por otro lado el Estado. Sin embargo, en la medida en la que los católicos nos involucremos y vivamos nosotros como Dios quiere que vivamos y podamos ocupar puestos, vamos a poder llevar a Dios a esos puestos, vamos a poder llevar a Dios a toda la gente que así lo necesite. Así como, por ejemplo, esa jueza en Estados Unidos, que es un ejemplo de católica, es una persona formada, es una persona que honestamente llegó hasta su puesto y ella es un ejemplo de lo que un católico puede hacer ocupando un lugar como Dios quiere. Lastimosamente aquí en Paraguay también tuvimos ejemplos de personas que salieron de la iglesia para gobernar y ahí fueron la esperanza del pueblo y sin embargo defraudaron. Y ahí nos damos cuenta de que había realmente dentro del corazón. Si Dios reinaba, esos hechos jamás hubiesen ocurrido. Jamás. Si era Cristo el que con su amor reinaba y era el Espíritu Santo el que guiaba, tantas acciones que se llevaron a cabo de destrucción y de corrupción no hubiesen ocurrido jamás. Entonces, a pesar de las apariencias, cuando nosotros entramos en el corazón, ahí podemos darnos cuenta si es que está Dios, si es que está ese Espíritu Santo o no. Y finalmente, cuando miramos los frutos, ahí podemos confirmar. Son los frutos lo que hace que la gente crea. Y dice, así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de la conciencia. Entonces, cuando tenemos una conciencia formada a la luz de la palabra de Dios, queridos hermanos, nunca vamos a necesitar un policía. No vamos a necesitar que alguien esté controlándonos para hacer bien las cosas, porque nosotros lo hacemos por Dios, porque nosotros lo hacemos por amor y con amor. Y ahí se nota la diferencia de alguien que hace solamente por su sueldo y de alguien que hace porque le apasiona lo que hace y por amor a las personas que están recibiendo lo que él está haciendo. Entonces, ese es el amor que se tiene que notar y estos son los conocimientos y la formación que necesitamos para poder gobernar y ayudar a la gente. Porque si bien podemos ayudar de forma particular, de forma privada, también podemos ayudarlo de forma pública. Y hay gente que dice, no, es imposible, el poder siempre corrompe en la medida en la que uno se aleja de Dios. Uno pierde su vida de oración, uno pierde su contacto con Dios, entonces se enfría el corazón y ahí cualquier cosa le arrastra. Es como que uno que estaba firme empieza a quitar los cimientos hasta que eventualmente un viento fuerte le lleva. Sin embargo, queridos hermanos, en la medida en la que una persona está firme en Cristo y lleva una vida de oración, una vida apostólica y continúa su formación, yo estoy convencido de que esa persona puede hacer grandes cosas, de que esa persona puede hacer grandes cosas. Mucho bien, mucho bien. Entonces, empieza diciendo de que es importante obedecer a las autoridades, obedecer a las autoridades, reclamar cuando esto no se hace así y reclamarlo de la forma en la que Dios nos pide. Después nos invita a vivir, a vivir. Hay gente que dice como si nadie estuviera mirando. Siempre hay una persona mirando. Aquel que nos ama, aquel que nos creó, aquel que nos regala la vida, siempre nos mira. Pero no para controlarnos, sino en espera de nuestro amor. Él no es un policía que está todo el tiempo encima nuestro para ver pecaste, no pecaste. No. Él lo que quiere es que nosotros amemos, queridos hermanos, y estemos tan ocupados amándole a Él y amándole al prójimo que dejemos de cometer pecados y de esa forma vivamos la santidad aquí en la tierra. Y dice en el 6, por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Imagínense, así deberíamos de considerar a la gente. Y en otras cartas San Pablo dice, recen por los gobernantes, recen por sus gobernantes, pidan por ellos,
Nosotros pasamos quejándonos de ellos, pasamos reclamando, muchos ofendiendo, y sin embargo, ¿cuántos pasamos rezando por ellos? Hay que rezar por ellos, hermano. Y sí, pero y todo el mal que hacen, y la corrupción, y todo. Sí, y hay que rezar para que Dios toque su corazón y esas personas se pueden convertir. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces nos toca a nosotros construir este reino de los cielos aquí en la tierra. Y dice, 7. Den pues a cada uno lo que le corresponde, el impuesto si se le debe el impuesto, las tasas si se le deben las tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto. Es decir, seamos ejemplos, ejemplos vivos del amor de Dios, del dominio propio que Dios da, fruto del Espíritu Santo, de esa vida interior. Entonces, queridos hermanos, haciendo un resumen, ¿qué nos pide Dios hoy a través de San Pablo? Obediencia, denuncia en caso de que vemos cosas, no ser cómplices. Después nos pide hacer el bien sin que nadie nos controle, sabiendo de que lo que nosotros hacemos bien lo hacemos como respuesta de amor a aquel que nos ama. De esta forma pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Continuamos, estamos llegando ya prácticamente al final. Estamos en el capítulo número 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto ya todo un recorrido de cómo el Espíritu Santo fue obrando en los apóstoles y en esa primera comunidad, en esos discípulos del Señor. Y cómo fueron obrando. Vimos particularmente a San Pedro y ahora estamos viendo a San Pablo. Entonces, cuando nosotros vemos los frutos que dieron, que ya no fue Cristo solamente el que obró los milagros, el que amó, el que dio las lecciones, sino que fueron su iglesia la que continuó, esa iglesia que Él instituyó. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que esa es nuestra herencia, de que ese es el depósito de la fe que nosotros recibimos y que tenemos que guardar y cuidar como un tesoro muy precioso. Hay mucha gente que no lo recibió. Sin embargo, a vos y a mí, Dios nos eligió para esto. Dios nos eligió. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto en el capítulo 23, al final del 23, que Jesús le decía a San Pablo de que él, así como dio testimonio en Jerusalén, él también iba a dar testimonio en Roma. Y ahí nos damos cuenta del coraje que nos da. Imagínense, no solamente tenía que dar testimonio en su casa, en la calle, en donde él trabajaba, sino que frente a la persona más poderosa sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Sin embargo, San Pablo, convencido y con la fortaleza del Espíritu Santo, él avanza. Y vimos cómo fue pasando de mano en mano. Primero le quisieron juzgar en el Sanedrín, primero los judíos le quisieron juzgar, después pasó en las manos del gobernador Félix, de ahí pasó a manos del gobernador Festo, que es lo que vamos a ver hoy. Hechos 25, del 1 al 27. Vamos a empezar en el versículo 1, vamos a ir hasta el final. Así que en este momento, si es que quieren poder estirarse un poco, respirar, tomar un vaso de café o un vaso de agua, entonces continuamos con todas las pilas. Le pedimos al Espíritu Santo que quite fuera de nuestros cuerpos ese espíritu de pereza, todo ese cansancio, que saque fuera de estos cuerpos estudiosos y trabajadores y que pueda llenarnos de su energía y de su poder y de su amor, que pueda iluminar nuestra mente para que podamos entender lo que Dios tiene para decirnos hoy. Hechos 25. Tres días después de su llegada a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y las autoridades de los judíos volvieron a acusar a Pablo. Insistieron y pidieron a Festo como un favor que lo trajera a Jerusalén, pues ellos todavía planeaban matarlo en el camino.
Festo le respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él volvería muy pronto allá. Los que entre ustedes tienen más autoridad, les dijo, bajen conmigo a Cesarea, y si ese hombre hizo algo condenable, presentarán sus acusaciones. Festo no permaneció en Jerusalén más de 8 o 10 días y luego volvió a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó llamar a Pablo. Apenas se presentó, los judíos que habían bajo los, lo- apenas se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo acosaron con numerosas y graves acusaciones, pero no podían probar lo que alegaban. Pablo se defendió diciendo, yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo, que quería ganarse la amistad de los judíos, preguntó a Pablo, si soy yo el que te va a juzgar, ¿quieres subir a Jerusalén? Pablo contestó, estoy ante el tribunal del César, ahí debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú bien sabes. Si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir. Pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de hablar con su consejo, decidió, has apelado al César irás. Transcurridos unos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice para saludar a Festo. Permanecieron allí algún tiempo y Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les contesté que los romanos no acostumbran entregar a un hombre sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de los cargos de los cargos en presencia de sus acusadores. Vinieron pues conmigo y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Como yo me perdía en esos asuntos, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí sobre esas cosas. Pero Pablo apeló y pidió que el sumario lo realizara el tribunal del emperador. Entonces ordené que lo mantuvieran bajo custodia hasta que pudiera enviarlo al César. Agripa le dijo, me gustaría escuchar a ese hombre. Festo le contestó, mañana lo oirás. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por los jefes militares y las autoridades de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y dijo, Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen al hombre contra quien toda la comunidad de los judíos ha venido a reclamarme, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no lo dejara con vida. Yo, por mi parte, me convencí de que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apelaba al emperador, decidí enviárselo. Pero todavía no tengo nada seguro para escribir a nuestro soberano respecto a él, y por eso lo presento aquí ante ustedes, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que pueda escribir algo cuando se esclarezcan un poco más las cosas. Porque me parece absurdo enviar a un detenido sin señalar los cargos en su contra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Entonces, vemos aquí lo que ocurre con San Pablo. Voy a mostrarles un segundo el mapa. Bueno, si nosotros miramos en el centro mismo, podemos ver que dice Galilea, un poco más abajo dice Samaria, y más a la izquierda, ya ahí cerca de donde está el mar Mediterráneo, dice Cesarea. Esa es la ciudad de Cesarea que está en un nivel prácticamente ya al nivel del mar, y otro al nivel del mar ya que tiene costa. Y si nosotros miramos en este mapa, Judea está más abajo de Samaria. Vamos a ver si es que está el otro. Sí, aquí podemos ver. En la parte inferior, en el medio mismo, podemos ver de que hay un poquito de agua que dice Qumran. Y si vamos un poco más a la izquierda, vemos la ciudad de Jerusalén. Al tener un color más marrón en el mapa es porque la ciudad estaba en un pico más elevado. Entonces, ahí en Jerusalén era a donde querían que Pablo venga. Cesarea está, vamos más hacia arriba, en el centro mismo dice Samaria y dentro del territorio de Samaria a la izquierda dice Cesarea. Entonces ahí vemos dónde estaban ambas ciudades, Cesarea y Jerusalén. Esto sería lo que es el territorio de Palestina. ¿Y qué ocurre? Pablo estaba preso en Cesarea, fue Festo ya el que sube a Jerusalén, ahí le piden de que traiga a Pablo, ¿por qué? Porque cuando él venía desde Cesarea hasta Jerusalén, ellos le iban a matar por el camino. Entonces ahí ya estamos ubicados geográficamente donde ocurrieron estos hechos. Y dice, 3 días después de la llegada a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces estaba en Cesarea, sube a Jerusalén, porque Jerusalén estaba sobre un monte, hasta hoy día está. Entonces sube de Cesarea a Jerusalén Festo. Y dice, allí los jefes de los sacerdotes y las autoridades de los judíos volvieron a acusar a Pablo. Insistieron y pidieron a Festo como un favor que lo trajera a Jerusalén. Ahí nos damos cuenta, queridos hermanos, de esta perseverancia que tenían estos judíos. Ellos estaban enfocados, ellos estaban decididos a alcanzar su objetivo. Ellos realmente, realmente querían asesinar a Jesús. Entonces, independientemente de esta intención, es esa perseverancia la que nosotros estamos llamados a tener hasta lograr conseguir los resultados de santidad aquí en la tierra. Cuando nosotros vemos la importancia de esta perseverancia, tenemos ya a Jesús mismo que nos dice él en Mateo 24:13, el que persevere hasta el final se salvará. El que persevere hasta el final se salvará. Eso está escrito en Mateo 24:13. Entonces, si nuestro Maestro, queridos hermanos, que es Dios y que todo lo que dice es verdad, porque Él no puede mentirse a sí mismo ni mentirnos a nosotros, porque Él es la verdad misma. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, Él nos dice, el que persevere hasta el final se salvará. Entonces, esta no es una batalla de 6 meses, esta no es una batalla de 40 años. Es hasta el final de nuestras vidas, queridos hermanos, queridas hermanas. Entonces, es importante que sepamos eso y que esta batalla y este camino va a ser largo para nosotros y va a ser imposible para nosotros si no nos alimentamos. Vamos a desfallecer por el camino, vamos a morir. Entonces, Cristo Eucaristía tiene que ser nuestro alimento. Ese Espíritu Santo que vive dentro de nuestro y que actúa en nosotros en su máxima potencia en la medida en la que vivimos en gracia. Y eso se vuelve a fortalecer en la medida en la que nos hacemos uno físicamente con Cristo. Cristo dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dijo el Señor.
Y lo dijo de forma literal. Cuando acudimos a la versión en griego, vamos a poder identificar que utiliza el verbo trogon. Trogon. Entonces, trogon significa comer, literalmente, masticar. Entonces, ¿cómo nosotros hoy masticamos este cuerpo de Cristo? Hay que entender la Eucaristía. Ahí hay que entender qué ocurrió. ¿Cómo es que hoy en día cuando un sacerdote de Dios Altísimo pronuncia las palabras consacratorias, físicamente Cristo se hace presente en ese pan? Y ocurre lo siguiente, cuando leemos el sermón eucarístico en Juan 6, ahí se explica claramente. Y Jesús dice, el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Yo. Entonces, Él dice, tomen y coman porque esto es mi cuerpo, dice el Señor. Tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Como Él es verdad y Él es Dios, Él tiene el poder de que en el momento en el que Él dice esto es mi cuerpo, en ese momento se cumple de que ese pan también es el cuerpo de Cristo. En ese preciso momento, cuando Él dice esto es mi cuerpo, en ese momento ese pan se convierte en su cuerpo. Entonces en ese momento ya los primeros apóstoles comieron del cuerpo de Cristo. Y decimos, bueno, ok, Jesús es Dios y Él cuando le ordena ese pan se vuelve su cuerpo, la gente come su cuerpo, pero Él dice, al que coma mi cuerpo y bebe mi sangre, yo le doy vida eterna. Eso quiere decir que a los 12 nomás le da. ¿Y qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Qué pasa con nosotros hoy 20 siglos después? 21 siglos después. Estamos condenados, no vamos a recibir la vida eterna. Cristo no nos va a resucitar a vos y a mí. No, sino que Cristo en esa noche de jueves instituyó la Eucaristía y permitió que cuando Él dice, hagan esto en memoria mía, dice en memorial mía. Y eso significa que vuelve a renovarse, vuelve a vivirse. Entonces le dio ese poder a los sacerdotes, a esos primeros sacerdotes, a los apóstoles, de poder consagrar. De poder consagrar, que cuando ellos pronuncian esas mismas palabras lo hacen in persona Christi, se llama. Es decir, que es Cristo mismo el que está pronunciando. Y si es Cristo el que pronuncia, el pan vuelve a ser su cuerpo y el vino vuelve a ser su sangre. Tomen y beban porque esto es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Entonces, cuando el sacerdote lo hace in persona Christi. Y cuando empieza la consagración del pan y del vino, él pone sus manos sobre el pan, pone sus manos sobre el pan y el vino. Y dice las palabras, invocándole al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que entre y el que habite y el que ejecute eso. Y entonces a través del Espíritu Santo el sacerdote se convierte en Cristo. In persona Christi lo hace. Entonces ahí es Cristo mismo el que transforma el pan en su cuerpo y el que nos alimenta para poder continuar. Entonces, en la medida en la que nosotros nos alimentamos de ese cuerpo de Cristo físicamente y que solamente podemos hacerlo en estado de gracia, y que en estado de gracia es donde el Espíritu Santo más fruto da, entonces ahí nosotros podemos actuar como Pablo. Ahí nosotros podemos actuar como Pablo. Y podemos perseverar hasta el final, porque esa es la perseverancia que tuvieron los judíos y la misma perseverancia que Pablo tuvo hasta que entregó su vida después de dar testimonio frente al César y muere decapitado mártir en Roma. Y dice, insistieron y pidieron a Festo como un favor. Por favor, Festo, necesitamos que Pablo, que tanto problema te está causando, necesitamos que le traigas desde Cesarea a Jerusalén para que nosotros le juzguemos con nuestra ley. Sin embargo, Festo no. Festo era una persona correcta y él cumplía, cumplía con sus obligaciones, cumplía con la ley romana, con esa ley de Roma de aquel tiempo. Y dice, Festo les respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él volvería muy pronto allá. Los que entre ustedes tienen más autoridad, bajen conmigo a Cesarea y si es que ese hombre hizo algo condenable, presentarán sus acusaciones. Entonces, vamos a hacer bien las cosas, queridos hermanos. A mí me llamó poderosamente la atención cuando unos, unos años atrás se produjo una violación aquí en Paraguay de una chica bastante joven.
se produjo una violación y era una situación muy particular porque los padres, tanto de la chica como de los muchachos, eran personas bastante poderosas. Entonces, el papá de la chica teniendo la capacidad de hasta cierto punto hacer justicia propia, él decide ponerlo ante la ley. Decide hacer bien las cosas, decide hacerlo por los medios que la ley le proveyó. Un amigo mío pasó por una situación similar. A su hermano le dispararon entrando a robar al negocio de ellos. Y él tuvo unas ganas tan grandes de vengarse, de poder tomar por mano propia y no por la ley, y ya habíamos hablado en la catequesis anterior de esto, que, que en algún momento Dios mismo intervino, Jesús intervino para que él cambie de opinión. Y le dijeron, no, no vale la pena, no hagas esto. Y él cambió y logró finalmente proceder a través de la justicia. A pesar de que sepamos de lo torcida que muchas veces está nuestra justicia, nosotros estamos llamados a poder obrar como Dios nos pide. En este caso, Festo hizo eso. Y dice, bueno, ustedes me piden que Pablo baje de Cesarea, suba de Cesarea a Jerusalén. Yo les digo, no, si ustedes tienen algo que acusar, ustedes, los de mayor autoridad, van a ir y van a presentar los hechos. ¿Por qué? Porque cuando eso ya existía lo que se llama eh, la inocencia por, por defecto. O sea, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Hoy en día muchas veces ya no es así. Uno tiene que probar de que uno no es culpable, no es que la otra persona tiene que demostrar de que yo soy culpable o de que el otro es culpable, evidentemente. Entonces, qué importante es que esta presunción, ahí me vino, presunción de inocencia se llama. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Hoy en día hay ciertas acusaciones, especialmente de origen sexual y algunas de violencia, por ejemplo, en donde a la persona se le ataca y se le condena antes de saber, antes de que se pruebe, ya se le condenó. Por ejemplo, tenemos el caso del actor de Johnny Depp. Ese actor, él recibió acusaciones de violencia y perdió todo, perdió su carrera, perdió sus papeles en las películas más taquilleras. Él fue el que actuó en Piratas del Caribe, para los que no le conocen. Y él perdió todo por estas acusaciones que él recibió. Y sin embargo, luego de su juicio, salió a la luz de que él era inocente. Entonces, queridos hermanos, estamos llamados a poder ser prudentes en nuestro juicio y poder seguir paso a paso, seguir las informaciones necesarias antes de poder afirmar algo y afirmar con una certeza terrible que puede demoler para siempre la vida de una persona. Tenemos que ser cuidadosos y no solamente lo que decimos con nuestra boca, sino lo que hacemos con nuestros dedos. Muchas veces no abrimos nuestra boca, pero las cosas que publicamos en las redes sociales son profundamente perjudiciales. Entonces estamos llamados a ser prudentes, a seguir paso a paso. Y ahí dice, Festo no permaneció en Jerusalén más que 8 a 10 días y volvió a Cesarea. Entonces de Jerusalén, 8 a 10 días, vuelve a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a llamar a Pablo. Esto nos da la pauta de que en este momento San Pablo ya se encontraba frente al tribunal romano, frente a un proceso, frente a un proceso de juicio ante la autoridad romana. Y dice, en el 7, apenas se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo acosaron con numerosas y graves acusaciones, pero no podían probar lo que alegaban. Pablo se defendió diciendo, yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Es decir, yo no cometí ninguna falta contra nadie, ni en lo civil, ni en lo legal, ni en lo religioso. Este es el ejemplo para nosotros. Si nosotros tenemos que resumir hoy qué es lo más importante de Hechos 25, es la forma de vivir de Pablo. Esa forma de vivir en donde él cumple.
en lo civil y en lo religioso. Entonces es una persona intachable, nadie le puede reclamar, nadie le puede reclamar. Y no solamente nadie, sino que ni su conciencia misma le reclama. Y eso le permite a él presentarse ante Dios para que sea Dios el que pueda darle esa corona de gloria que tenía preparado para él. Y dice, yo no he cometido ninguna falta. Entonces, Festo, que quería ganarse la amistad de los judíos, ya habíamos visto esto al final del 24, que Félix también buscaba ganarse ganarse la amistad de los judíos. Ahí ya habíamos hablado de qué tan importante es que nosotros busquemos primero agradar a Dios. Siempre a Dios primero y después a los hombres. Entonces, busquemos siempre primero agradar a Dios, obedecer a Dios y después a los hombres. Entonces, una vez que nosotros agradamos a Dios, sí podemos agradar a los hombres. Pero, ¿por qué es importante también agradar a los hombres? Porque en la medida en la que nosotros les agradamos a ellos, ellos van a estar abiertos para recibir nuestro mensaje, para recibir ese mensaje que traemos de Dios. Entonces ahí ellos van a estar dispuestos a acoger ese mensaje, a hacer lo suyo y llevarlo a la práctica, ponerlo en sus vidas, meterlo en sus vidas, hacer el centro de su vida el mensaje de salvación, de que el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, de que ese reino de amor, de Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es justicia, es paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, esa vida celestial ya está presente aquí, en la medida en la que podamos vivirla. Porque sin embargo, todos sabemos de que ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente pudo pasar lo que Dios tiene preparado para nosotros, para aquellos que le amamos y que nos esforzamos por ser santos, que nos esforzamos por cumplir su voluntad. A pesar de que muchas veces sigamos fallando, nos levantamos, nos confesamos y volvemos a Él, volvemos a casa. El Padre todos los días nos espera, todos los días va a la puerta a mirar si su Hijo amado volvió, a ver si su Hijo decidió salir de ese camino de muerte, de ese camino de esclavitud del pecado, para vivir en la casa como Hijo amado, como Hijo infinita y personalmente amado. Entonces, aquí dice, quería ganarse la amistad de los judíos. Y eso no tiene nada de malo, está bien querer ser amigo de ellos. El problema es que tenía que hacer él para ser amigo de ellos. Tenía que traicionar sus principios, tenía que traicionarle a Dios. A pesar de que él era seguramente gentil y él no creía. Pero bueno, para nosotros hoy sí. Busquemos primero siempre agradar a Dios. Y si por agradar a Dios somos motivo de desagrado de las personas, bienvenido sea. Hasta el punto de poder decir como San Pablo, todo lo considero basura, dice San Pablo. Todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo, con esa amistad con Cristo. Todo. Ni mi familia, ni mi esposa, ni mis niños, ni mi país, ni absolutamente nada. Todo comparado con la amistad con Cristo. Si a mí me tiene que costar mi amistad con Cristo, significa que hay algo que tiene que cambiar. Hay algo que tiene que cambiar. Entonces, prioridad uno, Dios. Prioridad dos, sí. Siempre los hermanos. Siempre los hermanos. Entonces, en la medida en la que nosotros damos testimonio, nuestro testimonio tiene credibilidad por la forma en la que vivimos. Y dice, si soy yo el que te va a juzgar, le dice Festo a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén? Como diciéndole, bueno, si soy yo el que te va a juzgar, ¿qué querés? ¿Que yo te juzgue o querés subir a Jerusalén? Y Pablo tiene bien claro lo que dice. Y dice, estoy ante el tribunal del César y ahí debo ser juzgado. Yo no he hecho ningún mal a los judíos, como tú bien sabes. Es decir, vos sos consciente de que yo no cometí ningún mal. Así que apelo al César. Y dice, si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir. Pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César.
Entonces aquí, tanto San Juan Crisóstomo como San Beda el Venerable, ambos padres están de acuerdo de que San Pablo está aprovechando la oportunidad no para, no para defenderse, sino para anunciar el Evangelio, sino para poder construir el gran escenario donde él pueda transmitir el mensaje de Dios, aprovechando la situación del que él está preso. Entonces, muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas, queridos hermanos, queridas hermanas, porque Él puede quitar una bendición mucho más grande de ello. San Agustín nos enseñó eso. Y dice, si Dios permite el mal, es porque Él puede quitar una bendición mucho más grande de esa. Entonces, permite que San Pablo esté preso para poder dar testimonio ante todo el mundo y ante la persona más poderosa sobre la faz de la tierra. Permitió que su hijo entregue su vida en una cruz para liberarnos a nosotros del pecado, para liberarte a vos y a mí de la muerte y del pecado, de esa vida de esclavitud y poder vivir en el amor de Dios, poder tener esa libertad. Entonces es importante que valoremos eso, es muy importante. Continuamos. Dice, entonces Festo, después de hablar con su consejo, decidió: "Has apelado al César irás". Transcurridos unos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice para saludar a Festo. Bueno, ¿quién es este rey Agripa? Este rey Agripa es Herodes Agripa segundo. Es Herodes Agripa segundo. Este rey Agripa del que está hablando aquí, que vino junto a Pablo, es el rey Herodes Agripa segundo. Era hijo de Herodes Agripa primero. Bueno, Herodes Agripa primero ya habíamos visto de que era el que hizo, el que le mandó matar a Juan el Bautista. ¿Sí? Este es su hijo. Y dice, por tanto, bisnieto de Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? Fue aquel tetrarca Herodes que reconstruyó el templo de Jerusalén para amigarse con los judíos. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo esa intención de querer amigarse venía ya de mucho antes. Y hoy en día también la gente con tal de amigarse con algún político, con alguna gente de algún club, con alguna persona de poder, con alguna persona de dinero, entonces están dispuestos a renunciar a sus principios y a su amistad con Cristo, por sobre todo. Y dice, nació este Herodes Agripa segundo, del que estamos hablando, en el año 27, en el año 27. Y dice, ya después de Cristo, como su padre había conseguido el favor de Roma y había recibido varios territorios al norte de Palestina, que se le permitía gobernar con el título de rey. Berenice era su hermana. Entonces, Herodes el Grande, nieto, Herodes Agripa I, Herodes Agripa I, bisnieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa II, su hermana Berenice. Entonces ahí tenemos todo el contexto. Estamos ahora en Cesarea, el que viene es Herodes Agripa y este dice, transcurridos unos días, tras, llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice para saludar a Festo. Festo era el gobernador de esa región, el gobernador romano. Permanecieron allí algún tiempo y luego Permanecieron allí algún tiempo y luego Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, tenemos aquí a un hombre que Félix trajo preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les contesté que los romanos no acostumbran entregar a un hombre sin que haya tenido lugar la oportunidad de defenderse de los cargos que en presencia de sus acusadores. Vinieron pues conmigo y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Entonces, aquí vemos la secuencia de lo que pasó. Estaba San Pablo con el Sanedrín, de ahí pasó a Félix, el gobernador Félix murió y después de morir, el que quedó en su lugar fue Festo. Entonces Festo después le trae al rey Agripa segundo, Herodes Agripa segundo, para presentarle el caso.
Ahí vemos una secuencia de cómo fue pasando paso por paso. Esto podríamos llamarle agotar instancias. Agotar instancias. ¿Por qué? Porque va pasando de un lugar y va al siguiente paso, va al siguiente escalón. Entonces, este agotar instancias que se da generalmente en derecho, en la parte de leyes y en el ámbito legal, agotar instancias es fundamental para nosotros los cristianos. Por ejemplo, cuando Cristo establece la corrección fraterna en Mateo 18, a partir del 13 en adelante, Cristo dice, si tu hermano pecó, escalón uno, reúnete con él a solas. Si es que no te hace caso, escalón 2, siguiente instancia. Reúnete con dos o tres amigos suyos, o sea, reúnete con tu hermano que pecó, con dos o tres amigos suyos, y si aún así no te escucha, escalón 3, instancia 3. Denúncialo con la iglesia, cuenta con la iglesia. Y si ni a la iglesia entera, a la comunidad entera no le hace caso, bueno, ahí recién el escalón 4, en donde se hace público. Muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Algo nos molesta, alguien se equivoca, directo, no hablamos con él, ni siquiera nos acercamos a los amigos, directamente a lo público, directamente a las redes sociales. Y le quemamos muchas veces a la persona, sin darle la oportunidad de que se disculpe, de que cambie. Entonces, agotar instancias, agotar instancias. Escalón uno, de forma personal. Y yo sé lo que cuesta, nos cuesta muchísimo acercarnos a la persona, decirle con amor lo que tiene que mejorar o lo que hizo mal. Entonces, agotar instancias. Escalón uno, de forma personal. Escalón 2, con dos o tres amigos suyos para tratar de convencerle. Después, recién, con la iglesia, con su comunidad. Y después, sí, al público. ¿Por qué? Porque buscamos que esa persona pueda salir de su mal camino. Que esa persona pueda salir de su mal camino. Aquí le cuenta toda la historia y dice, Félix le dejó preso, ahora me tocó a mí y yo te presento a vos. Vinieron los acusadores, no le demandaron por algo de lo que yo creía, sino que tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Como yo me perdía en esos asuntos, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí sobre esas cosas. Entonces aquí básicamente le está narrando nomás, pero Pablo apeló y pidió que el sumario lo hiciera el tribunal del emperador. Entonces ordené que lo mantuvieran bajo custodia hasta que pudieran enviarlo al César. Agripa le dijo, me gustaría conocer a ese hombre. Y nos damos cuenta esa similitud con su bisabuelo. Herodes el Grande, Herodes había querido conocer, bueno, en realidad creo que era Herodes Antipas, creo que fue el que le quiso conocer a Jesús, que era el hermano de su abuelo. Y dijo, yo le quiero conocer a Jesús. Cuando leen Lucas 9 y después vuelven a leer en Lucas, creo que es 23, en Lucas 9 y en Lucas 23 ahí dice Herodes, yo quiero conocer a Jesús. Y después en Lucas 23, él estaba muy contento de poder conocer a Jesús. Le daba curiosidad. ¿Por qué? Por la forma en la que vivía Cristo, por las cosas que se decían de él. Entonces, así tiene que ser la vida de un cristiano. Tiene que generar curiosidad la vida del cristiano. Tiene que vivir con tal amor, con tal generosidad, con tal paz, con tal alegría que la gente tiene que querer conocerle. Tiene que tener esa curiosidad, ese asombro. Y así como ese Herodes tuvo por Jesús, ahora este otro Herodes tiene curiosidad por Pablo. Entonces, así tiene que ser nuestra vida y nada menos. Dios quiere que seamos santos, no buenos. Y nos da todas las herramientas para poder lograrlo. Así que no tenemos excusa. Es cuestión de tomar la firme decisión y caminar. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar como el Señor con la cruz, a llegar de pie hasta el final, hasta entregar nuestra vida por su misión. Y dice, mañana lo irás.
Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa. Festo ordenó que trajeran a Pablo y le dijo: Rey Agripa, todos los presentes aquí están en contra de Pablo. Yo por mi parte me doy cuenta de que no hizo absolutamente nada, pero todavía no tengo nada seguro para escribir, dejar por escrito al tribunal que le va a juzgar. Entonces, sería bueno de que vos puedas conversar con él para ver si es que se esclarece algo más, porque me parece absurdo enviar a un detenido sin señalar los cargos en su contra. Entonces, queridos hermanos, resumen, qué, qué coraje el de San Pablo. ¿Y qué era lo que le daba tanta seguridad? Es que él vivía en la verdad. Él vivía en la verdad. Él dice: yo no he hecho nada. Y él habla de la verdad porque él sabe que es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que nos hace libres. Y vemos aquí el contraste de Herodes Agripa II, perdón, de Festo y de Félix con la actitud de Jesús. Ya habíamos visto en la catequesis anterior, en Juan 6, Jesús le pregunta en el versículo 67: ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Él no deseaba agradarle a sus discípulos, él deseaba mostrarles la verdad, enseñarles el camino, enseñarles su camino que él mismo iba a vivir. Entonces él le preguntó: ¿ustedes también quieren irse? Y dijimos que nos toca a nosotros dar una respuesta. Decirle así como Pedro: Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Así como Josué respondió. Leemos en Josué 24:15. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si no están dispuestos a servir a Dios, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses de sus padres, a los que vivían al otro lado del río. Pero yo, dice él, pero yo, dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos a Yahvé. Y hoy nos toca poder responder, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Josué, así como lo hizo Pedro. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nos damos cuenta de la importancia de la verdad porque Jesús dice en el versículo 8 del Evangelio de San Juan: ustedes serán verdaderos discípulos míos, sí, dice Jesús. Ustedes serán verdaderos discípulos míos, vos y yo, sí, sí que, si perseveran en mi palabra. La perseverancia que hablamos en la primera lectura. Si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Entonces, dice Jesús, cuando seamos verdaderos discípulos de la verdad y perseveremos en su palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad, conoceremos la verdad cuando pongamos en práctica su palabra, perseveremos en su palabra, no algunos domingos, toda nuestra vida. Entonces ahí conocemos la verdad y esta verdad nos da una libertad interior que no se compara con nada sobre este mundo, nada en este mundo. Y aclara Jesús de que no solamente están los que viven en la verdad. Juan 8:44: Satanás es el padre de toda mentira, toda mentira. Entonces vivamos en la verdad, queridos hermanos. Y algún día a lo mejor el Señor nos llama a gobernar. Y ese día gobernemos como Dios nos pide, seamos fieles a Él y a su palabra. Y Jesús dice en Juan 14:15: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que me ama cumple mis mandamientos, dice Jesús. Si verdaderamente le amas al Señor, si verdaderamente le amo al Señor, cumplimos los mandamientos. Y dice: y yo rogaré al Padre, les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, el que vive dentro nuestro. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero, dice, ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. El Espíritu de Dios, hermano, está dentro tuyo y dentro mío y va a permanecer ahí hasta que nosotros tomemos la decisión de pecar. Ahí el Espíritu se aleja. El Espíritu de Dios no puede habitar en una casa sucia. Necesitamos acudir al sacramento de la reconciliación, limpiar la casa y ahí el Espíritu de Dios vuelve, el Espíritu de la verdad, el Espíritu con sus dones y que nos hace dar frutos de amor.
amor, alegría, paz, mansedumbre, dominio propio. Eso es fruto, eso es el fruto. Y continúa él en Juan 16:3, y cuando venga él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Toda la verdad va a reinar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros estudios, en la calle, en la iglesia, en todas partes. Y, y dice, imagínense lo importante que es el Espíritu Santo. Estamos terminando, así que fuerza, falta poco. Dice, Juan 16:7, un poquito antes, Jesús dice, pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya. Atiendan esto. Jesucristo nuestro Señor, Dios vivo aquí en la tierra, dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Imagínense lo importante que es el Espíritu Santo, que a nosotros nos conviene que Jesucristo deje la tierra para poder recibir algo, para poder recibir a alguien, al Espíritu Santo. Y dice, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Ese es el Espíritu Santo. Es tan importante esta persona de la Santísima Trinidad de que conviene de que Jesús haya subido al cielo para que nos envíe el Espíritu que viva dentro nuestro y nos permita a nosotros construir el reino de Dios aquí en la tierra y que nos santifique, nos asemeje a Cristo y que cuando nos vea la gente caminando vuelva a ver la imagen de Cristo caminando entre nosotros y le dé gloria a Dios y quiera enamorarse y por atracción, no por imposición, se acerquen a Dios, se acerquen a su iglesia y así construyamos un mundo mejor. Entonces, queridos hermanos, vemos la importancia de vivir en la verdad, de perseverar en la verdad, de vivir en gracia, de comulgar, de hacer adoración. Entonces ahí recibimos la fuerza que necesitamos para poder construir el reino de Dios. Y así atravesar una pandemia, atravesar una muerte, atravesar lo que sea de la mano de Cristo. Y llevarle a Cristo en esas situaciones a aquellos que lo necesitan. Y así podamos traer un poco de paz, un poco de amor y un poco de alegría a este mundo tan triste y violento en el que vivimos hoy. Vamos a darle gracias a Dios por San Pablo, vamos a darle gracias por nuestra madre que hoy está de fiesta y por supuesto por habernos enviado su Espíritu Santo y hoy vuelve a enviárnoslo, ese espíritu de amor para poder nosotros una vez el amor dentro poder amar. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por tu sí, por haber sido y seguir siendo esa hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Te pedimos, Madre, que vuelvas a concedernos del Padre también este Espíritu Santo que tanto amás y que te habitó, para que pueda también habitar en nosotros el mayor tiempo posible. Y te decimos todos juntos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Gracias, queridos hermanos, por dedicar su tiempo a encontrarse con el Señor. Yo pienso que no existe algo mejor que encontrarse con Él, especialmente en su palabra y por sobre todo en la Eucaristía. Entonces, espero que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, puedan compartirla, difundirla. Y si ya la están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta al video y suscribirse al canal. Y de esta forma también están ayudando con con esta labor de evangelización y cumpliendo con el mandato del Señor de llevarle a Él y su palabra a todos los rincones del mundo. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches. Adiós.